¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Market Watch junto a Código Forex y que les habla Renato Campos. En esta ocasión, por supuesto, como es habitual, estaremos revisando los drive que mueven al mercado y cómo obviamente estaremos enfrentando esta semana con nuestro portfolio de inversiones, un portafolio que al día de hoy se ha visto complicado considerando la creciente debilidad del dólar a nivel internacional, que ya lo estaremos revisando en su gráfico, pero también algunas situaciones que vienen a inquietar un poco el mercado, sobre todo por el aumento en los casos de coronavirus alrededor del mundo y puntualmente en Estados Unidos. Recordar que tenemos eventos muy importantes de cara a finalizar el año, por lo que evidentemente se va a tornar muy interesante cómo se dé el desenlace de este año 2020, un año 2020 que al minuto es positivo en rendimientos de las acciones, a pesar de la gran caída que experimentó el mercado durante los primeros 3 meses de transacción. La increíble inyección monetaria por parte de la Reserva Federal y los distintos bancos centrales han dejado, la verdad, que atrás cualquier situación compleja que se pudo haber estado viviendo en algún minuto, y esto obviamente nosotros lo hemos estado interpretando de distintas formas durante los meses que han transcurrido y que obviamente me ha tocado participar junto a ustedes en códigoforex.com. Desde ya decirles que esta es mi última participación junto a Código Forex, emprendo nuevos proyectos, así que agradecerles a todos, por supuesto también a Código Forex desde ya por haber confiado en la ayuda, en la colaboración de mi parte, y por supuesto a ustedes también por presenciar cada uno de los seminarios, los artículos, análisis que se han publicado en el portal códigoforex.com. Vamos ya de lleno a lo que tenemos por delante, la reunión OPEP que comenzaba esta jornada de día lunes 30 de noviembre, la tan ansiada reunión que aparentemente no hay acuerdos o se barajan dificultades en los acuerdos de la extensión del programa de recorte de la producción, considerando que, como ya lo hemos comentado y hemos sido majaderos en el asunto, los confinamientos, por supuesto que no solamente conllevan problemas para la economía puntualmente, el crecimiento, sino que también para la demanda de ciertos productos y la oferta que esto pueda significar por el stock que se va acumulando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las medidas que se han tomado o que han tomado los miembros OPEP y OPEP más han sido considerables en los recortes de la producción de hasta 1,9 millones de barriles diarios al día de hoy, y que podrían extenderse entre 2 a 6 meses más, considerando por supuesto las proyecciones negativas que se tienen en cuanto a posibles confinamientos que se puedan llevar a cabo en Estados Unidos particularmente. Recordar que junto a esto, y en términos de confinamiento, el próximo 30 de enero, disculpen, 20 de enero, Joe Biden asumirá como el próximo presidente de Estados Unidos, o el futuro presidente de Estados Unidos, y eso evidentemente también genera un poco de temores en cuanto a los confinamientos. Han sido parte de las propuestas que el candidato o el actual o el elegido como presidente para los próximos años ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo nuevos confinamientos en Estados Unidos a partir, por supuesto, del inicio de su mandato, y eso hace tambalear o podría hacer tambalear a los distintos instrumentos y, por supuesto, a la demanda de petróleo a nivel mundial. Es por eso entonces que los miembros OPEP deberían tender a anticiparse a dichos hechos, por eso también que es una situación muy compleja la que experimentan al día de hoy, de si es que llevan a cabo no recortes en la producción nuevamente o mantienen los que ya se tienen de cara obviamente al próximo año 2021. Aparentemente no hay grandes consensos al minuto, eso es lo que preocupa al mercado del petróleo, que caía el día de hoy en torno a un 1%, lo vamos a estar revisando en los gráficos a continuación, pero sin duda que genera un poco de incertidumbre los acuerdos y también los compromisos que puedan llevar algunos estados miembros y por supuesto países productores de este commodity. Otro de los puntos importantes es que si bien no mueve del todo al mercado, podría llegar a moverlo en algún minuto, pero sin duda que genera un poco de atención en los distintos o un poco de revuelo, es la denominación de Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal, como la futura secretaria del Tesoro de Estados Unidos en el comando, en el mandato, bajo el mandato de Joe Biden. Esto evidentemente, como ya lo hemos sabido, Janet Yellen fue una de las principales impulsadoras o sostenedoras finalmente del programa de flexibilización monetaria que se venía llevando a cabo desde la crisis subprime, y esto pone por supuesto un poco una cuota
de algarabía en torno obviamente a una burbuja, una creciente burbuja que se pueda seguir construyendo. Debemos obviamente entender que los estímulos monetarios que ha llevado a cabo el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han sido sin precedentes, por lo tanto también hace prever una futura burbuja. Como ya lo hemos visto en distintos gráficos, se pronostica y se muestra, por supuesto, un crecimiento exponencial de los números, de los papeles que sostiene la Reserva Federal de Estados Unidos, del mercado de Estados Unidos, y eso al mismo tiempo podría ir acompañado también por una política del secretario del Tesoro, en este caso, si es que es elegida o confirmada, ratificada ya en el Yellen, también entonces contribuir en este escenario de burbuja que se viene especulando y se viene comentando durante los últimos, yo creo que 6 meses se viene indicando y se viene hablando bastante fuerte de esta situación. A pesar de que se venga comentando esto como, como un drive muy importante para el mercado, como ustedes ya han visto, la bolsa no ha tendido a generar o a presentar grandes declives con el temor en torno a esto, por lo que evidentemente al día de hoy, hasta que no se presenten situaciones puntuales o que la economía comience a dar señales reales de que se presenta una burbuja o que hay una situación crítica en diversos términos, en diversos aspectos, el mercado creo yo que no lo va a interpretar de esa forma y se va a sostener en torno a los máximos históricos que se vienen dando. Ahora, si es que también crecen como ustedes ya saben, y una de mis preocupaciones y una de mis proyecciones de cara a los primeros días del año 2021 es finalmente entender y considerar que el aumento en los casos de coronavirus y los posibles confinamientos generen pánico nuevamente en el mercado y provoquen uno de los primeros descensos en la bolsa durante el año 2021 y probablemente comiencen a marcar una pauta lateral, como ustedes bien saben que es mi opinión, de cara a los próximos meses y trimestres del mercado en términos generales. Otro, evidentemente, ya el día de hoy cerramos un nuevo mes, el mes de noviembre, el mes número 11, y comenzamos el último mes del año, diciembre, en donde tenemos reuniones de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, por parte del Banco Central Europeo. Tenemos diversos feriados que también generan un cierto letargo en los distintos instrumentos, mucha especulación, pero también movimientos erráticos, por lo tanto es un mes bastante difícil de interpretar, sobre todo por la situación actual, la contingencia y obviamente lo que anualmente se llega a dar. Una de las grandes inyecciones o motivaciones del mercado siempre en esta época es el ya famoso rally navideño, el entusiasmo de la fiesta hace que la gente salga a comprar los últimos papeles del año, a incorporar en sus portfolios para el año 2021, pero también podría ser una oportunidad de corto plazo para comprar y salirse muy rápido de mercado, porque yo no sería de los que se mantenga durante mucho tiempo o aprovechando mucho los precios en los cuales las acciones al día de hoy se encuentran. Me parecen que están bastante infladas las acciones, no hay reales motivos para que el mercado finalmente presente los niveles que se encuentran. El único motivo finalmente es la cantidad de dinero que anda circulando en el mercado hoy por hoy y eso es lo que mantiene finalmente un escenario de inyección y de optimismo sobre los distintos instrumentos a lo largo obviamente del mundo y en Estados Unidos particularmente. Vamos a revisar qué es lo que nos tiene el calendario macroeconómico mientras nos carga los gráficos. Durante la jornada del día de hoy, nuevas cifras relativamente positivas para la economía asiática. En Japón, las ventas minoristas de forma anual el mes de octubre subieron hasta un 6,4%, un dato la verdad que bastante bueno. Si bien la producción industrial durante el mes de octubre de forma preliminar cae hasta un 3,8%, pone un poquito de paños fríos, pero me parece que las ventas minoristas del mismo mes da una situación o da un escenario bastante favorable para pensar o para proyectar más y posibles futuros datos positivos que se puedan venir a entregar. En China, el PMI manufacturero correspondiente al mes de noviembre vuelve a superar las expectativas del mercado, 52,1, se aleja del escenario de contracción que venía presentando meses previos y habla que todavía China se sigue obviamente recuperando de la gran caída que presentó durante el primer trimestre del año, bueno y puntualmente durante el año de enero y febrero. Ya para Estados Unidos, esta semana la verdad que se enfrentan a diversas cifras macroeconómicas, recordando que siempre la primera semana del mes y el primer viernes del mes se presentan la nómina no agrícola y la tasa de desempleo, en donde la tasa de desempleo se espera que vuelva a caer, que existe una contracción hasta un 6,8%
y eso evidentemente podría darle o ponerle un poco de paños fríos a la caída que el dólar a nivel internacional viene a presentar durante esta jornada y obviamente durante las últimas jornadas de transacción. En Chile la producción manufacturera anualizada sube hasta un 6,2%, sorprende al mercado, las expectativas eran negativas hasta un menos 3,5%, supera el reporte previo un 5,3% y eso obviamente habla de que la recuperación en la economía local parece ser un hecho y que comienza obviamente a presentarse un periodo de crecimiento y de recuperación que podría sostenerse durante algún tiempo. Las ventas minoristas anuales suben hasta un 19,6%, esto obviamente habla de, o viene reflejando finalmente los gastos personales a raíz obviamente de los retiros de los fondos de AFP, el 10% que se facilitaron desde julio y agosto en adelante. Por supuesto eso obviamente se transforma en algo muy positivo para la economía, para la demanda interna y las ventas minoristas lo comienzan a reflejar en sus cifras que superan hasta un 19,6% e inclusive el dato previo es un dato que se corrige al alza hasta un 10,1%. Si vemos el detalle de esto, evidentemente le quita o le descomprime o resta un poco de presión al mercado al día de hoy. Fíjense cómo venían siendo las cifras durante los primeros meses del año. En abril menos 14,8, mayo menos 31,3, menos 24 en junio, menos 17% en julio y luego de eso comenzamos a ver cifras positivas. Por lo tanto, podríamos comenzar a ver una recuperación, ya es una tendencia la que se marca, es una tendencia de recuperación, por lo tanto los reportes del próximo mes o los que correspondan por supuesto al mes de noviembre van a ser muy importantes para estar obviamente evidenciando cómo la economía local se viene comportando y si es que obviamente se viene a normalizar. Mientras se mantengan, creo yo, en torno a un 4,1% de crecimiento, debería ser un dato interesante y un dato, la verdad, que entre un 2 y un 4% debería ser un dato sostenible a lo largo del tiempo. Si bien son cifras anualizadas, deberían incluso mantenerse al menos en torno a un 5%, un 10% durante los próximos meses. Y ahora, si se llega a dar un nuevo retiro en los fondos de pensión que se apruebe esta semana, evidentemente que durante el mes de diciembre, que es una de las fechas donde las ventas minoristas se disparan, considerando por supuesto las distintas épocas, Cyber Monday, Black Friday, etcétera, debería seguir siendo obviamente un catalizador positivo para el mercado local y evidentemente o podría generar una descomprimir finalmente la debilidad del peso chileno. Ahora, en materia cambiaria o el movimiento del tipo de cambio local que el día de hoy cae hasta los 760 pesos por dólar al finalizar la jornada, muestra un poco el escepticismo que se muestra en el mercado, la desconfianza que llega a existir finalmente. Me parece que hay que tener mucha cautela con lo que viene ocurriendo. Aquí en la plataforma de TradingView tenemos un cierre en 760, un cierre negativo. Vamos a ver cómo está Apple Chile, que nos da una información mucho más fidedigna de la cotización del dólar frente al peso chileno. Y considerando por supuesto esto, lo que me parece interesante es cómo se vaya a comportar el tipo de cambio en torno a los 760, 750 o 755 en definitiva, que sabemos y ya hemos identificado que entre los 755 y los 760 es una zona de soporte importante para el tipo de cambio, por lo que evidentemente durante esta primera mitad de la semana cómo se comporte el dólar frente al peso chileno en torno a dicho nivel va a ser absolutamente importante para proyectar por supuesto lo que pueda hacer esta semana de transacciones y por supuesto ir considerando los movimientos de nuestro portfolio. Al menos la semana pasada logra cerrar en positivo, dejando atrás el escepticismo que se experimentaba durante el mes pasado, durante la semana antes pasada, y en términos de cierre mensual nos deja una vela que si bien es negativa, no logra cubrir en un 100% la vela completa o la mecha que nos deja la semana, o sea, el mes, que está en torno a los 7.46, 7.45, por lo tanto cerrando casi 15 pesos por sobre el cierre y el desplazamiento total que se ha tenido, que ha sido desde un precio de apertura de los 7.73 y el cierre en 7.60, es una caída de 13 pesos en el mes finalmente. No creo que le dé motivo suficiente como para presentar una caída mucho mayor. Ahora, el mes de diciembre, dependiendo de cómo se vayan dando las noticias en torno, por supuesto, al retiro de fondos y por supuesto a la evolución del coronavirus, no tan solo en Chile, sino que en el mundo entero,
van a generar, creo yo, un escenario de lateralidad inicialmente, al menos esa es mi proyección para el mes de diciembre, que podría mantener un tipo de cambio entre los 7,70 y los 7,56, 7,55, que debería dejar un mes lateral, un mes de indecisión, para finalmente el mes de diciembre marcar la pauta de tendencia que se pueda seguir mostrando durante los próximos 3 trimestres y sigamos obviamente mirando con buenos ojos la proyección alcista que al menos yo todavía sostengo como una idea de trading o una inversión directamente. El euro frente al dólar el día de hoy, luego de tocar la zona de la franja de los 1,20, se aleja rápidamente de dicho nivel, al igual que lo hacía en el 1 de septiembre, que luego de eso provocó una caída los días seguidos o los días que venían después, una caída de 260 pips que se marcaron desde el toque de la zona de los 1,20 y si nosotros calculamos por supuesto hasta dónde deberíamos mirar una situación como esa, un one to one que se pueda generar, deberíamos estar hablando posiblemente de una caída. Mil disculpas. Eh, Considerando por supuesto entonces el movimiento que el tipo de cambio, el euro frente al dólar viene a presentar, creo que nuestro escenario de resistencia tiene que cambiar efectivamente. Tenemos que considerar sobre todo con el cierre negativo que nos da la vela del día de hoy, muestra evidentemente que la zona de los 1,19 es un nivel de resistencia importante para este mismo, por lo que bueno, tenemos que modificar entonces nuestro nivel de resistencia y también creo que tenemos que mover nuestro nivel de soporte que ya es bastante claro en torno a la zona de los 1,16 aproximadamente, que deberíamos entonces reflejar como un soporte para el euro frente al dólar en el mercado de divisas al día de hoy. Más o menos esos deberían ser entonces los rangos que vamos a estar barajando para las próximas jornadas. No hay una figura al día de hoy más allá de la posible o el rango lateral que se está construyendo o que se ha venido construyendo durante los meses. No considero que exista todavía una figura muy importante o clave que nos pueda dar una situación o un cambio drástico en el comportamiento del par. Pero si nos fijamos finalmente en el comportamiento del RSI, las zonas de sobrecompra fueron alcanzadas durante el mes de agosto y septiembre, mientras que los máximos que se vienen a alcanzar durante todos estos meses, de octubre a la fecha, prácticamente el RSI no muestra una gran variación, por lo tanto el movimiento alcista no tiene una gran fuerza relativa que se deje evidenciar, por lo que creo que las caídas que se puedan llegar a dar con los comentarios o bien las decisiones del Banco Central Europeo pueden ser bastante fuertes y bastante importantes, por lo que mantengo mi proyección bajista sobre el par. A menos que las condiciones del Banco Central Europeo cambien, las proyecciones de confinamiento cambien, que exista de la noche a la mañana una recuperación muy importante en Europa, pero creo que no debemos olvidar eso, que ya sean prácticamente el Banco Central Europeo ha cimentado finalmente un escenario de expansión, un nuevo obviamente programa de estímulos que pueda así ser llevar a cabo y como bien lo dijo Christine Lagarde, el periodo o la extensión es lo más importante que se va a tener que considerar en la próxima reunión de política monetaria del BCE o el Banco Central Europeo, como bien es conocido. El oro logra tocar, nos pasamos a mirar rápidamente el gráfico semanal, logra tocar la media móvil exponencial de 50 periodos, de acuerdo obviamente y cumpliendo muy bien la proyección que teníamos para este, si bien todavía resta tiempo para obviamente alcanzar los niveles de caída que nosotros estamos esperando hacia la zona de los 1550, también pueden ser la zona de los 1670 como posible objetivo. Lo que destaco por sobre todo es la caída que muestra a nivel mensual una vela que hace un rechazo pero por completo de la zona de máximos que deja que nos dejaban obviamente los máximos históricos anteriores en el año 2011, pero también me causa curiosidad un poco que logra cerrar por debajo de los máximos que se completan o toda esta zona que voy a mostrar a continuación, primero que todo los cierres que se dejan evidenciar en algún minuto y también por supuesto los máximos alcanzados en el año 2011, desde noviembre del 2011 hasta noviembre del 2012, o sea prácticamente un año que se fueron respetando la zona de los 1009, vamos a mirar aquí,
1007, disculpen, 1780, 1790 y le vamos a dar acá los 1820. Por lo tanto, creo que a pesar de la caída que muestra a nivel mensual, creo que la semana y lo que nos va dejando, lo que nos van dejando en los últimos días de transacción, todavía me parece que existe una probabilidad de un posible rebote que el mercado pueda venir a experimentar. Por lo tanto, lo que yo comienzo a hacer, voy a eliminar aquí el trazado que tengo de la zona de resistencias para que lo puedan ver con claridad. Lo que yo comienzo a hacer ahora es comenzar a medir un posible nivel de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci, y esperar a lo mejor un rebote hacia la zona de los 1840, las zonas de resistencia que estuvimos mirando para las franjas, por supuesto, de los máximos, pero sin obviamente descartar un movimiento incluso hasta la zona de los 1850, 1870 aproximadamente, no lo descartaría del todo. Obviamente lo primero que tenemos que ir mirando es la media móvil exponencial como la zona de objetivo en primera instancia, que ha venido siendo respetada muy bien por el precio. Aquí lo voy a marcar para que lo puedan ver, fíjense. Fíjense acá como lo respetó acá, la respetó acá, por lo tanto un posible nuevo testeo puede marcar una continuidad en el movimiento bajista o comenzar a mostrar un proceso lateral ya que dure durante gran parte del mes de diciembre, o al menos las primeras semanas de diciembre, esperando la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el 15 y 16 de este mes. Por lo tanto, también obviamente va a ser una situación importante. Para esa fecha voy a estar realizando un seminario que va a estar publicado en mi Twitter, así que atención obviamente hacia hacerle el seguimiento a las redes sociales, los dejo totalmente invitados para que estén pendientes, pero creo que por acá obviamente va un poco la idea de la zona de resistencia que se puede alcanzar en torno a la media móvil exponencial en este gráfico de 4 horas. Ahora, lo que también miro con intención es cómo se viene comportando el RSI, que podría llegar a dibujar una tendencia bajista en este punto, lo voy aquí a señalar. Y si coincide con algunos niveles, ya sea de la media móvil, que dé un rechazo en torno a esta zona, se podría venir a marcar, por supuesto, la caída del RSI, pero creo que también el RSI nos puede servir como para poder anticipar un posible movimiento alcista, sobre todo cuando el precio pueda venir a buscar líneas de tendencia como esta. Me parece que es una de gran posibilidad o probabilidad que se venga a completar posiblemente en este proceso bajista, que se venga a buscar una línea de tendencia en torno a esta zona, para obviamente seguir buscando nuevas caídas, pero también una reestructuración, una reformulación del precio en el corto plazo, por lo que obviamente sigo considerando, por supuesto, o sigo viendo este escenario de rebote o de proceso de lateralidad entre el 1820 y los mínimos que obviamente que viene alcanzando durante estas últimas jornadas o esta última jornada y obviamente horas de transacción. Por lo tanto, me parece interesante que sigamos pendientes a esta figura que bien nos puede venir a dejar el oro en el mercado de los commodities. La caída que muestra la renta variable el día de hoy me parece interesante, si bien no es un descenso o bien un descenso tan claro, es un cierre de un 0, casi un 0,20% de caída durante la jornada o al menos en los futuros de Estados Unidos, pero llegó a marcar casi un 1%. Los rechazos que evidentemente se dan en torno a la zona de mínimo son interesantes, pero también obviamente sigo muy atento a la divergencia y los invito obviamente a estar atentos a la divergencia que muestra el RSI, que nos puede estar dando posibles señales de reversión en el precio y que puedan obviamente significar o traducirse en una caída drástica en el movimiento de la cotización de la renta variable, venga a buscar niveles de soporte tendenciales, lo que sea, medias móviles, pero que venga a buscar por supuesto un reajuste de lo que está haciendo actualmente. Al mirar el RSI, creo que todavía le queda un poco un tramo alcista que pueda venir a cumplir o venir a buscar como línea de tendencia, por lo que podríamos esperar a lo mejor un testeo de los máximos nuevamente en torno a los 3.670, pero que esperaría a lo mejor un poco más de claridad en torno a las velas diarias para llegar a considerar realmente un cambio en la dirección del precio. Al minuto, líneas de tendencia creo que podría venir a ser algo como esto. Me parece que eso podría llegar a ser la tendencial que se podría marcar, por lo que entonces voy a estar esperando un posible rebote en torno a esta zona, que pueda marcar entonces ese nuevo impulso, el último yo creo que entusiasmo del año, que pueda venir a buscar entonces dicho nivel, que lo voy a marcar a continuación, toda esta zona, y que nos pueda marcar entonces una zona de resistencia, una zona de techo y posiblemente los quiebres que se puedan dar por debajo de la línea de tendencia, la media móvil,
puedan entonces mostrarnos un camino bajista del que estoy hablando durante la segunda mitad de diciembre probablemente, considerando creo yo que el dato importante o lo que el mercado va a estar esperando como para realmente moverse va a ser la reunión de política monetaria del próximo 16 de diciembre de la Reserva Federal. Por lo tanto, hay que estar atento a dicha instancia. Al menos creo que en el corto plazo todavía existe la probabilidad de venir a buscar los máximos históricos en 3.670, 3.675 antes de ver un cambio bajista, y eso es lo que al minuto estamos y voy a seguir considerando. En cuanto al DAX, por ejemplo, creo que es interesante considerar cierta figura que en el... No, no lo estuve comentando el día de hoy. Vamos a ver aquí cómo se viene comportando el DAX alemán, que cierra en negativo durante esta jornada, fíjense. Pero lo que me parece interesante del DAX alemán es lo siguiente. Voy aquí a marcarlo en el gráfico, incluso no lo voy a dejar de mencionar. Esta franja de resistencia, primero que todo. Por otro lado, las divergencias que presentan, si bien uno puede extender las divergencias entre estos máximos y los máximos que obviamente se han realizado, que se dejan mostrar, no veo la fecha, bueno, la divergencia que comienza en junio hasta los máximos obviamente que viene a marcar durante esta última jornada. Todo el RSI viene marcando una divergencia importante, tal vez a lo mejor se deja ver con mayor claridad en el gráfico semanal. Sí, creo que en torno a esta zona es lo más interesante que se puede dar. Fíjense como también durante todo este periodo, desde el año 2017 a la fecha, es un escenario totalmente divergente. Podríamos esperar a lo mejor que el mercado siga buscando un movimiento alcista en el RSI para completar realmente la divergencia, pero me parece que existen argumentos, bueno, en términos de inyección monetaria, cabe la probabilidad de venir a buscar incluso el máximo previo que se marcó en febrero o un nuevo máximo posiblemente, que si nosotros buscamos a lo mejor alguna proyección, podríamos estar mirando el trazado de los máximos consecutivos, como para ir a buscar a lo mejor un posible nivel. Podría ser tal vez esa zona o incluso proyectarlo un poco más arriba. Podríamos estar hablando a lo mejor de dicho nivel como un posible catalizador o zona que se esté considerando para el mercado. Creo que podrían ser evidentemente dichos niveles, no lo sé todavía, pero en el corto plazo lo que quiero decir es si es que no se da finalmente una ruptura durante estas próximas horas en este nivel, al menos en el gráfico de 4 horas, se presentan divergencias bastante claras en el comportamiento del RSI, que quiero obviamente aquí evidenciar, fíjense, divergencias que ya completan una tendencia bajista, y el precio viene dibujando también una secuencia de mínimos crecientes que vienen acompañando la reacción del mercado durante las últimas jornadas. Y con esto también, creo que no sé si, no recuerdo bien cómo se conformaba esto, más o menos por ahí parece que era, no me acuerdo bien. Puede estar desarrollando una especie de cuña tal vez, no lo tengo muy claro. Al menos en la zona de máximo no le doy tanta importancia en si es una cuña o no, pero lo que sí me llama la atención es la divergencia que se presenta en el corto plazo, lo mucho que se ciñe el precio a la media móvil durante las últimas horas de transacción, el cierre negativo que se viene a presentar, por lo que obviamente eso despierta una idea para estar considerando posiciones cortas por debajo de los 3.200, 13.220. Si los mínimos fueron de esta última vela, el mínimo en 13.225, creo que entre 13.220, 13.200 por debajo de dicho nivel es donde deberíamos estar considerando un posible descenso en la cotización del DAX. Y aquí es donde creo que la probabilidad de venir a buscar una zona de soporte en el corto plazo en torno a esta zona y luego en torno a la media móvil, y luego de eso mostrar esa reacción alcista que estamos considerando por la inyección monetaria que podría llegar a implementar el Banco Central Europeo, podría ser obviamente una clave o un argumento bastante interesante para obviamente ir mirando el movimiento que el mercado pueda estar presentando. Durante la primera mitad de la semana se presentan cifras macroeconómicas en Alemania. Vienen siendo relativamente negativas las que se presentan el día de hoy. Fíjense cómo por acá está. El IPC armonizado en España cae hasta un menos 0,9%, la inflación aún no se deja ver en Europa, el IPC de Alemania un menos 0,8%, el armonizado un menos 1%, y así sucesivamente se vienen mostrando cifras que son bastante decadentes en cuanto a la inflación,
que Europa viene a mostrar y es obviamente una de las preocupaciones no tan solo del mercado, sino que del mundo entero, que la inflación no se ha mostrado al alza porque ha sido realmente contenida también por la caída en los precios de los distintos commodities, que al día de hoy comienzan a recuperarse y eso podría exponencialmente, si es que se recuperan o mantienen la recuperación que vienen mostrando durante los últimos meses, podría obviamente generar un incremento exponencial a mi parecer en la inflación y eso obviamente pone en alerta al mundo entero. También obviamente uno de los argumentos para considerar los descensos que se puedan venir a mostrar durante los primeros meses del año 2021. Cambio de empleo en Alemania, PMI manufacturero en la zona euro, son datos que podrían obviamente mover al mercado y los que desde mañana vamos a estar pendientes junto al IPC, que vamos a estar pendientes para considerar por supuesto entonces esta idea en el DAX alemán. Pues bien, la verdad que muchachos y muchachas, por mi parte no tengo mayores comentarios para esta jornada, para estos próximos días. El portfolio entonces se mantiene con bajistas en euro dólar. Seguimos con las transposiciones de compra en el dólar frente al peso chileno. Comenzamos a jugar ciertas posiciones o ideas de compra en el oro para estar obviamente buscando esos rebotes, pero siempre atentos a que es un escenario bajista el que estamos obviamente evidenciando a lo largo del tiempo. Y antes de despedirnos, creo que es interesante mostrar cómo el dólar a nivel internacional se recupera al cierre del día de hoy, deja una vela totalmente positiva de recuperación en torno a la zona de mínimos que se dejan desde septiembre, agosto a la fecha, que son los mínimos anuales. Por lo tanto, es importante la recuperación que muestra el día de hoy y el cierre por sobre los 91.7, los 91,7 puntos para el dólar index, que reúne obviamente una composición frente a sus principales rivales. Desde ya muchas gracias a todos por participar. Ha sido un placer poder obviamente colaborar con todos ustedes semana a semana en los distintos seminarios que hemos brindado para Código Forex. Nuevamente agradecerle a Código Forex por la confianza brindada. Espero que obviamente en un futuro nos volvamos a encontrar. Cualquier duda, comentario la pueden dejar obviamente en el correo info@códigoforex.com. Hacerles llegar obviamente las dudas, inquietudes, etcétera. Y por supuesto, a través de Twitter también me pueden seguir a diario en los comentarios que brindo de mercado. Así que desde ya, nuevamente, muchas gracias. Que tengan una excelente semana, que tengan obviamente un excelentes jornadas de trading y por supuesto siempre tener cuidado con los stop y los take profit que vayan bien seteados en cada una de sus transacciones. Un abrazo para todos.